Y se está compartiendo, Rodrigo. Ya, muy bien. Comenzamos con la exposición del reino vegetal y comienza a exponer Casey. No se ve nada. Y no está formado por Hijita, un poquito más fuerte, por favor. diferentes tamaños terrestres y los seres vivos están ¿En qué idioma está hablando? los seres vivos están incluidos en este reino. Se caracterizan por poseer clorofila, sustancias que les permite realizar la fotosíntesis y por ellas son organismos autótrofos. Están constituidos por muchas células, se agrupan se agrupan formando tejidos, órganos y sustancias. Ahora las partes de la planta. Las partes de la planta están por la hoja, la flor, el fruto y el tallo y la raíz. La hoja sirve para elaborar sus alimentos y para respirar. Es la parte ancha y plana. La flor. La flor se transforma en fruto. El fruto contiene semillas. El tallo sostiene a la planta y transporta el agua y otras sustancias. La raíz permite a la planta a sujetarse del suelo y absorber la sustancia. Gracias. Muy bien, continúa Rodrigo. Rodrigo, ya está. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, compañeritos. Hoy voy a exponer circulación de las plantas. Las plantas como seres vivos necesitan de un constante suministro de nutrientes, principalmente agua y sol, y para ello tiene un sistema circulatorio que le permite transportar estos nutrientes y otras sustancias. El proceso de circulación de las plantas. Las plantas tienen varias etapas en las que intervienen diversas partes de ella y cuenta con dos sistemas, mecanismo de transporte, el xilema y el floema. El xilema conduce la savia bruta, el agua y las sales minerales que la raíz absorbe hasta las hojas. El xilema es una mezcla de diferentes tipos de células conductoras y está formado por traqueidas, vasos leñosos y fibras. El floema conduce la savia elaborada, los compuestos que la planta elabora en la fotosíntesis, que desciende nutriendo la planta hasta la raíz. El floema está formado por vasos cribosos, vasos liberianos, vasos anexas. Células anexas. Gracias. Muy bien. Benjamín. Ya, acá estoy, Miss. Voy a compartir pantalla. Ya, hijito. ¿Se ve, Miss? Sí, Benjamín. Ya.
Buenos días, buenos días, compañeros. Hoy voy a exponer el reino vegetal, la excreción y la respiración de la planta. La planta, como todos los seres vivos, también respiran. La respiración permite que la planta pueda producir la energía necesaria para poder realizar sus funciones vitales. La respiración de la planta requiere un intercambio de gases entre la planta y el medio ambiente. Al respirar, la planta toma oxígeno del medio ambiente y a él impulsa dióxido de carbono. La respiración tiene lugar durante el día y la noche. Como acá vemos en la imagen que la hoja absorbe el oxígeno y lo bota del dióxido de carbono. El oxígeno del aire o el oxígeno disuelto en el agua puede penetrar por todas las partes de la planta, pero lo hacen fundamentalmente a través de los estomas de las hojas. Los estomas son poros que se encuentran en las hojas. A través de estos pequeños orificios pasan el dióxido de carbono, el oxígeno y el vapor del agua. Pero además, durante la fotosíntesis, la planta incorpora dióxido de carbono y expulsa oxígeno, un intercambio de gases con el medio contrario al que ocurre durante la respiración. Durante el día se realiza tanto la fotosíntesis como la respiración. Puede observar que hay entrada y salida de oxígeno y de dióxido de carbono. La respiración se realiza en la mitocondria de la célula. A la respiración que se hace en presencia del oxígeno se le conoce como respirar aeróbica. En las plantas hay dos tipos de respiración: la respiración oscura y la fotorrespiración. La primera puede ocurrir en presencia o ausencia de luz, mientras que la segunda ocurre únicamente en la presencia de luz. Excreción de la planta. Por la general eliminan sus desechos por las hojas, pero también pueden utilizar el tallo. Efectuar la excreción por medio de sus órganos respiratorios, estomas y lenticelas, eliminando vapor del agua por las nervadillas, así como rocina por la noche. Las plantas no tienen aparatos excretores, pero sí tejidos excretores y secretores. Además, reutilizan la mayoría de sus desechos. Eliminan productos como látex, néctar, resinas, gomas, esencias, aceite por medio de la exudación, mucílagos.
Gracias. Muy bien, Benjamín. Y hoy terminamos con Alexa. La exposición de Alexa. Sí, Miss, ahorita ya me dice Silvia. ¿Se ve, Miss? Ya, ahora sí. Ya. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Hoy me toca exponer tipos de plantas. Mi nombre es Alexa Antonella Vargas Flores. Muchas veces es posible perderse dentro de los diferentes tipos de plantas que existen en nuestro planeta. Hoy, mediante mi exposición, voy a enseñarles una clasificación básica que podemos encontrar dentro de este reino tan amplio. Estudios recientes han logrado catalogar más de 8,5 millones de especies de plantas. Y de cada variedad existen entre 10 o más tipos de ellos. Por ejemplo, hay diferentes tipos de árboles, de palmeras, de hierbas, de arbustos, de musgos y de helechos. Y cactus, entre otras. Cada una de ellas con sus características propias que las convierten en especies únicas. Tenemos a clasificación básica. 1. Tipos de planta por su tamaño. 2. Tipos de plantas por su reproducción. 3. Tipos de plantas por el tiempo o duración. 1. Tipos de plantas según su tamaño. En este grupo tenemos a las plantas herbáceas o hierbas, o que son las más pequeñas. Luego le sigue las matas o subarbustos y después los arbustos y al final los árboles. Herbáceas. Conozcamos cómo son las plantas herbáceas. Comúnmente llamadas hierbas, son sin duda el tipo de planta más extendido en el mundo. Esto se debe sobre todo a su gran capacidad de crecimiento y de germinación. Además, su alta adaptabilidad y resistencia. Estas plantas son muy usadas en jardinería por el valor estético de sus flores. Entre los diferentes tipos de plantas herbáceas tenemos a las plantas silvestres, medicinales y las llamadas malas hierbas, que no son malas en absoluto, pero reciben este nombre debido a su capacidad y tendencia a expandirse con facilidad. Las frutas y verduras que pueden encontrarse en nuestro mercado provienen de plantas herbáceas. Algunos de los tipos que vamos a ver a continuación. Plantas herbáceas anuales. Como su mismo nombre lo dice, solo viven un año. El girasol, la petunia, la amapola, el maíz, etc. Plantas herbáceas vivaces. Las herbáceas vivaces parecen secarse y morirse en la estación fría, pero sus raíces sobreviven y cuando llega de nuevo la primavera brotan una vez. Algunas de ellas son altramuz, peonia, astilbe, lavonda del mar, etc. Herbáceas perennes. Tienen la capacidad de mantenerse verdes durante la totalidad del año. Conservan sus hojas y tallo así independientemente de la estación y también suelen mostrar una esperanza de vida notablemente larga. Estas son algunas plantas herbáceas perennes. El gerario, el clavel, el lazo de amor, la sansevieria, etc. Herbáceas bianuales. Las herbáceas bianual duran 2 temporadas. Estas plantas germinan y crecen durante su primer año de vida.
pero solo durante el segundo año llegan a florecer y dar su fruto muriendo después. Estos son algunos ejemplos de ellos: onaga, lunaria annua, adormidera, aleli, etc. Herbáceas megaforbias. Las megaforbias son también llamadas de forma habitual hierbas gigantes. Las megaforbias alcanzan tamaños mucho mayores que los del resto de herbáceas, llegando en algunos casos a alturas de varios metros. Los ejemplos más comunes son las bananas y palmeras. Entre ellas tenemos a las más comunes: bananeros, palmeras, bambúes, etc. Matas o subarbustos. Plantas de tallo leñoso cuya altura no llega a superar el metro. Suelen de ser de tallo bajo, a ras del suelo, y su menor altura no supera los 10 o 20 centímetros y suelen vivir durante varias temporadas. Conozcamos algunas de ellas: los arándanos rojos, la hierba luisa, el cedrón, el romeo, entre otros. Arbustos. Son plantas leñosas, generalmente de tipo perenne, que cuentan con raíces múltiples y una altura superior a la de las matas, llegando a alcanzar cerca de los 3 metros de los arbustos. Ramifican directamente de ellas. Las bugambilias es un arbusto trepador de flores hermosas. La azalea, las hortensias, las palmeras de jardín, entre otros. Por último, se encuentran los árboles, que son las plantas de mayor tamaño. Estas cuentan con un tronco leñoso que comienza a ramificarse a cierta altura del suelo. Son mucho más longevos que otras plantas. Llegan a vivir por varios siglos. Conozcamos algunos de ellos por la siguiente clasificación: árboles de hoja caduca. Entre ellos tenemos al árbol de cerezo, al nogal, al ciruelo, al árbol de fenso, entre otros. Árboles de hoja perenne. Entre ellos tenemos al de acacia, al madroño, al olivo, al árbol de neem, entre otros. Árboles frutales. Entre ellas tenemos al árbol de mango, de pomarosa, de palta, de limón, entre otros. Árboles ornamentales. Entre ellas tenemos al árbol del amor, a la mimosa, al árbol de hierro, al sauce planteado, entre otros. Tipos de plantas según su reproducción. 1. Reproducción por esporas. Aquí se encuentran las plantas biofitas y las plantas pteridofitas. En estas plantas primitivas depende del agua para su crecimiento y reproducción, ya que no cuentan con tallos o raíces verdaderas. Por ello se juntan al suelo utilizando unos por filamentos, llamados rizoides, encargados de absorber el agua y las sustancias minerales. Suelen vivir en ambientes húmedos. Las esporas se encuentran en cápsulas llamadas esporangio. Cuando estas están maduras, las cápsulas se abren para dispensarlas y crear así nuevas plantas. Reproducción por semillas. Aquí se encuentran las gimnospermas y las angiopermas, a la que se les conoce también como planta superior. Las angiopermas son plantas que tienen raíz, tallo, hojas, flores y fruto. Estas se reproducen por semillas que se encuentran en el interior del fruto. Las gimnospermas son las plantas que tienen raíz, tallo, hojas y flores, pero no cuentan con frutos. Sus flores producen semillas, pero estas no se encuentran encerradas. Por lo general se encuentran desnudas en el interior de un cono o piña. Tipos de plantas según su duración. Para terminar,
Esta es la clasificación de las plantas según el tiempo que duran. Plantas perennes, plantas que durante más de 2 años, las mismas florecen y producen semillas en un momento específico de la temporada de cultivo. No hace falta volver a sembrarlas. Ejemplos de plantas perennes son los espárragos, yuca, ñame y alcachofa. Plantas bianuales. Plantas que necesitan por lo general 2 estaciones, 24 meses, o periodos vegetativos, desde que se siembran hasta que se florecen. Ejemplos incluyen la remolacha, el repollo, la zanahoria, el coliflor, apio, puerro, cebolla y perejil. Plantas anuales. Son plantas que producen semillas durante solo una estación y por ende deben volver a plantarse todos los años. Ejemplos de anuales son el maíz, la lechuga, el coliflor y el melón. No podemos dejar de nombrar a los cactus, que también son un tipo de plantas, a las plantas carnívoras y a las plantas acuáticas o marinas. Los cactus son unas plantas muy fáciles de reconocer. La mayoría de ellos tienen espinas más o menos largas, con un tallo carnoso y unas flores tan bellas que lamentablemente solo duran unos pocos días. Entre ellas tenemos al nopal. Las grasas o suculentas. Las plantas grasas, también llamadas suculentas, son aquellas en las que la raíz, el tallo o las hojas se han engrasado para permitir el almacenamiento de agua en cantidades mucho mayores que en las plantas normales pueden hacerlo. Son originarias de África. En la mayoría de los casos no tienen espinas, por lo que son una opción muy recomendable para decorar el patio o la terraza. Las plantas carnívoras son aquellas que encuentran un poco nutriente en el suelo, donde crecen que han evolucionado para poder alimentarse de insectos. Así, se han desarrollado sofisticadas trampas que los atraen. Las plantas acuáticas son aquellas que viven sumergidas parcial o totalmente en el agua. Se adaptan a diversos medios acuáticos como lagunas, deltas, ríos, lagos, a tanques, pantanos e incluso charcos. Debido al medio ambiente en el que se encuentra y al que se han adaptado perfectamente, requieren de una gran humedad para crecer y desarrollarse. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias Antonella. Muy bien Benjamín. Bravo. Alexa, muy bien Rodrigo y Casey. La próxima clase continuamos con el reino vegetal. Porque Chao, hijitos, cuídense.